Entonces vamos a dar comienzo, les voy a hacer una pequeña introducción de Gerardo. Primero, muchas gracias por aceptar la invitación de dar un seminario en el ciclo de nuestros seminarios, que si me llego a equivocar me corregís, ¿no? Gerardo es uruguayo y se fue muy chiquito para México, hizo sus estudios de grado en física, maestría en ciencias y doctorado en física en la Universidad Autónoma de México. También realizó una estadía postdoctoral en el Laboratorio de Gravitación y Cosmología de la Universidad de París 6. Actualmente es investigador titular C a tiempo completo y es CNI nivel 3, que es medio parecido como es nuestro CNI. Es el jefe del Departamento de Sistemas Complejos del Instituto de Física de la Universidad Autónoma de México. También es investigador asociado de nuestro PDCIVA Física. Sus áreas de interés, por lo que yo estuve investigando un poco, son muy diversas. Ha trabajado muchísimo en cuasicristales, en vidrios, en aleaciones, en polímeros, en materiales nanoestructurados como el grafeno y los nanotubos de carbono. También ha trabajado en sistemas complejos, en teoría de redes, en fluido, en física no lineal, en mecánica relativista, en acústica, entre varias otras áreas, ¿no? En todas ellas presenta una muy buena y amplia producción científica. También se destaca su participación en el desarrollo de la teoría de los Gorilla Glass que se usan en los iPhone. En el transcurso de su carrera dirigió más de 20 tesis de grado, maestría y doctorado. Y en esta oportunidad nos va a hablar sobre las propiedades electrónicas y ópticas de materiales bidimensionales. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofía, por la introducción. ¿Me oyen bien, verdad? Sí. Bueno, muchas gracias, Sofía, por la introducción. Y primero que nada quisiera agradecer a Mauricio todas las gestiones que hizo para invitarme a Uruguay. Él trabajó muchísimo en esto y fue una verdadera pena porque nos quedamos a 2 semanas de que fuera para allá. Originalmente se había planeado para abril y bueno, entramos en el confinamiento en México, ya no nos dejaron viajar, etcétera. Inclusive si hubiera ido, quién sabe qué hubiera pasado, cómo hubiera podido, hubiera sido difícil el regreso, pero él trabajó muchísimo y la idea es tratar el año que viene de retomar la idea del curso. Y lo que voy a tratar de hacer hoy un poco es tocar los temas que se iban a tratar en el curso que se iba a dar en Rocha, que era sobre propiedades electrónicas y ópticas de materiales bidimensionales, enseñar algunas técnicas sobre el tema, etcétera, ¿no? Y un poco la visión de los físicos, porque yo también estuve investigando qué es lo que se hace en materiales bidimensionales, en grafeno, etcétera. En Uruguay hay mucha gente que también ha trabajado en ello, que inclusive tiene mucha interacción con la Asociación Mexicana del Carbono, sobre todo en la Facultad de Química, ¿no? en Montevideo. Bueno, entonces el plan de mi conferencia, primero voy a hacer una introducción general a los materiales bidimensionales, un poco sentar las bases de cuáles son las familias, dónde están los intereses, un poco lo que le llaman el estado del arte. Después voy a hablar de lo que hemos trabajado, que es el efecto de los sustratos, el dopaje, etcétera, cómo modifican las propiedades. Y en especial quiero hablar de cómo se abordan las propiedades, cómo calcular propiedades electrónicas y ópticas de modelos de estos materiales. Y bueno, luego vamos a hablar de las conclusiones. Y me gustaría empezar hablando un poquito de la UNAM para que se den una idea de que, bueno, yo trabajo en la Universidad Nacional Autónoma de México, que es la Universidad Nacional. De hecho, fue la primera universidad que se fundó en Norteamérica en 1551. Aquí está el edificio antiguo que está en el centro de la Ciudad de México, y en los años 50 del siglo pasado se cambió a un campus enorme que está en el sur de la Ciudad de México. Está hecho una un área de roca volcánica, una erupción que más o menos ocurrió en el año 1000. Y es interesante este lugar porque se hizo durante la época digamos, después del muralismo mexicano. Muchos muralistas famosos como David Alfaro Siqueiros hicieron murales con la idea de mostrarle un poco al pueblo de México lo que era la historia de la ciencia, la historia de México, etcétera. Entonces está lleno de murales como estos por todas partes. Inclusive, entonces, la UNESCO lo declaró hace poco como herencia mundial, ¿no? Está situado como un sitio histórico. También dentro en el Estadio Olímpico Universitario se llevó a cabo la Olimpiada de 1968 de México, y este estadio pertenece a la UNAM y tiene más o menos 375,000 estudiantes, y según encontré en Wikipedia,
digamos, el número de estudiantes, la universidad número 15. Y bueno, yo trabajo en el Instituto de Física. Aprovecho para decirles que por coincidencia, porque esta plática la habíamos preparado muchos meses antes, pero hoy es el día de puertas abiertas en el Instituto de Física, entonces hay muchas conferencias, muchas actividades virtuales, pueden entrar. En el instituto más o menos hay 120 investigadores que se trabaja, inclusive tenemos este acelerador vertical, se trabaja desde física nuclear, altas energías, hay de todo, ¿no? Bueno, sistemas complejos, estado sólido, tenemos muchísimos laboratorios, inclusive condensados de Bose-Einstein, tenemos un laboratorio de eso. Y también tenemos una página de libros. Yo, por cierto, hoy voy a hacer una presentación acerca de un libro que se hizo sobre analogías en física, porque, bueno, mucho de lo que voy a hablar tiene que ver también un poco con analogías, pero pueden descargar en esta página, hay muchos libros gratis que se pueden bajar, ¿no? En PDF, de gente que ha escrito, e incluso ustedes si quieren escribir un libro, se puede subir a la página y simplemente hacer la propuesta, hay un comité editorial, entonces hay mucha actividad y hoy es un buen momento para ver qué se hace y darle un ojo a lo que se hace. Y desde luego, como probablemente no tenga tiempo, pues me gustaría agradecer a mis estudiantes de doctorado que han estado trabajando, que están trabajando conmigo. Inclusive tenemos colaboración con Alejandro Cunol, que es otro urumex, como yo, es decir, somos mexicanos bueno, somos México-uruguayos, ¿no? Salimos de chicos durante la dictadura, él es uno de ellos también. Él trabaja en la Universidad de Azcapotzalco, la Universidad Autónoma Metropolitana, que es una universidad de la Ciudad de México, y trabajamos con gente de Baja California, gente de Nuevo León, de Chiapas, es decir, tenemos una colaboración muy grande a través de todo el país. Con gente de San Luis Potosí, que también ha colaborado con gente en Uruguay. Bueno, entonces, esto es un poco de introducción. Vamos a entrar a lo que es cómo empiezan los materiales bidimensionales. Creo que todo el mundo lo sabe, de que los materiales bidimensionales empiezan con el descubrimiento del grafeno, que es una monocapa de carbono. La manera en que se encuentra es muy sencilla. Ellos usaron un método que se le llama bueno, es un método que consiste, tomaron una cinta adhesiva y lo que hicieron fue pegar y despegar muchas veces grafito hasta lograr aislar una monocapa, y parte del secreto estuvo en cómo determinar si era una capa o no, y eso se logró hacer con un microscopio óptico puesto sobre un sustrato, y la idea es que pues calcularon qué tamaño tenía que tener el sustrato y mediante interferencia óptica lograron determinar que en efecto tenía una capa. Y luego se ha visto que el grafeno, pues inclusive cuando escriben, se generan algunas capas de grafeno. Desde luego ya habían reportes anteriores de que esto había sucedido, pero bueno, Hemi y Novoselov, parte de lo que les valió el premio Nobel fue justamente la caracterización de las propiedades del grafeno, no solo digamos, el descubrimiento, sino además la caracterización. Y eso es interesante porque de hecho era eran de los alótropos del carbono, era el que faltaba, porque bueno, les recuerdo que el carbono ya se conocía en las fases de grafito y diamante, que esto es un muy buen ejemplo de cómo la estructura atómica determina las propiedades. Entonces, si toman los átomos de carbono ordenados, digamos, en esta red que está formado por un apilamiento de capas de grafeno, en este caso, acuérdense que el carbono está en el grupo 4, entonces tiene 4 electrones, de los cuales 3 se utilizan para formar enlaces covalentes, y entonces esos electrones ocupan los enlaces covalentes y les queda un electrón, digamos, en este orbital, que es un orbital pi. Este orbital está semilleno, porque caben 2 electrones, pero solo nos quedaba 1. Y bueno, como en esta situación, digamos, el grafito se vuelve metálico, porque tenemos aquí la mitad de los estados están ocupados de esta banda de valencia. Y entonces, bueno, se vuelve un metal, es un metal, y si se ordena, digamos, si se forman orbitales híbridos sp3 en los cuales se ocupan los 4 electrones, entonces se vuelve un aislante y entonces es un material transparente. Entonces tienen propiedades diametralmente opuestas, ¿no? Este es un material de los más duros que existen, este es uno de los más blandos, este es un dieléctrico, este es un metal, este es negro, este es transparente, este es muy barato, este es muy caro, ¿no? Simplemente en la manera en que se rearreglan los átomos. En 1985 se descubrió que se pueden formar estos fullerenos, que tienen la estructura de un balón de fútbol,
Y esto da paso a la explosión de la nanotecnología. Eventualmente se descubren los nanotubos en 1991. En 1993 los nanotubos con una sola capa de espesor, y luego el otro que faltaba era el grafeno, ¿no? En el 2005, que es una estructura bidimensional. ¿Y por qué es interesante? Bueno, esto les vale el Premio Nobel de Física, a los que los descubrieron, el Premio Nobel de Física 2010, y las razones que cita el Comité Nobel, si ustedes lo leen, es interesante, es porque de hecho es el primer cristal bidimensional, y la gente pensaba que no se podía formar un cristal bidimensional o unidimensional, porque había una predicción fundamental de la física estadística del estado sólido, que se le llama teorema de Benjamin-Wagner, que es que no se pueden tener sistemas ordenados a temperatura mayor que cero, ¿no? Entonces, como no se puede tener temperatura cero, eso significaba que no podía tenerse un sistema ordenado. Y bueno, pero en realidad lo que pasa con el grafeno es que el grafeno es un sistema que está oscilando, entonces es cuasi bidimensional. Tenemos que pensar más como una membrana oscilante, y estas oscilaciones fuera del plano se le llaman modos flexurales. Y un poco esta predicción tiene que ver con el hecho de que el desorden térmico en una y dos dimensiones es demasiado fuerte. Piensen en una cadena de dominós. Si ustedes le pegan a un dominó, pues acaban cayendo todos. Y eso es lo que sucede en un sistema ordenado en una dimensión o dos dimensiones. Si tienen desorden térmico, este desorden es muy fuerte y produce que todos los demás se desordenen, cosa que no pasa en 3D. De hecho, 2D es una dimensión crítica en ese sentido, ¿no? Porque es la que señala ese paso. Y bueno, y entonces esto, digamos, esto es lo que se le había olvidado, digamos, en esta predicción fundamental, que realmente es un sistema oscilante, que es más una membrana. Entonces podríamos, para hacer hablar de manera más correcta, deberían de decirse sistema cuasi bidimensionales, pero en fin, se les conoce como bidimensionales. Y desde luego esto da muchísimas direcciones nuevas en el estado sólido. Una de las cosas más interesantes es que ya existían predicciones de que estos sistemas bidimensionales, en particular el grafeno, seguirían ecuaciones efectivas cuánticas relativistas, en particular una ecuación de Dirac. Ya vamos a hablar un poquito de esto. También se encuentra que existen longitudes de coherencia cuánticas enormes a temperatura ambiente. Aparecen nuevos tipos de efecto Hall, que esto ya de por sí valió un premio Nobel, es decir, Heyman o Boselov muestran que hay un efecto Hall que es diferente al que se conocía, el llenado de los niveles y el espaciamiento de los niveles. Lo que se le llama el efecto Klein. El efecto Klein es que, bueno, en mecánica clásica, si ustedes tienen una partícula y tienen menos energía que una barrera de potencial, pues rebota. En cuántica, lo que se ve, en cuántica, digamos, no relativista, es que esta partícula hay una probabilidad de que haga un tunelaje y pase, pero resulta que, digamos, cuando tiene una situación como en los electrones en grafeno, puede ser que esto atraviese una barrera de potencial con probabilidad 1. Entonces, no se puede, digamos, no se podría parar al electrón. Y ese es el efecto Klein. Desde luego, de aquí la gente ha trabajado en cuestiones de gravitación emergente, porque dado que tienen ecuaciones cuánticas relativistas, se pueden hacer análogos a la gravitación, a la radiación de Hawking, etc. Desde luego, este tema de los sistemas bidimensionales, ya había un precedente en los superconductores cuasi bidimensionales, y de hecho esto da lugar a las fases topológicas que fueron el Premio Nobel de Física 2016, que probablemente yo creo que va a producir otros premios Nobel. Otro tema que voy a hablar un poquito es la superconductividad en ángulos mágicos de grafeno sobre grafeno, que también probablemente dé lugar a otros premios Nobel, ¿no? Y muchísima gente está trabajando en esto y ha dado lugar a toda una rama del estado sólido. Vamos a hablar un poco de esto, ¿no? Y desde luego, ¿por qué son importantes los materiales bidimensionales? Una cosa obvia es que todo es superficie, ¿no? Muchas veces en química, por ejemplo, deseamos tener mucha superficie, como por ejemplo en el carbón activado, que activar el carbón es hacerlo poroso de tal manera que tengamos más superficie para tener reacciones químicas, o pensemos, por ejemplo, en los catalizadores como las zeolitas, donde se busca que sean también muy porosos para que sea muy reactivo. Bueno, pues resulta que la ventaja de los materiales bidimensionales es que todo es superficie. Y eso es, digamos, la característica tal vez más importante. Pero el grafeno, otra cosa importante es que cuando se midieron sus propiedades, se les empezaron a medir, se encontraron que tenía super propiedades.
¿Qué queremos decir esto? Por ejemplo, si se mide, aquí tenemos una comparación entre las conductividades térmicas de los materiales que tenían la mayor conductividad térmica conocidos, ¿no? Esto es del 2014, pero bueno. Aquí tenemos, por ejemplo, la plata, que tenía esta conductividad térmica, y si vemos, esto es una escala logarítmica, aquí tenemos la conductividad del grafeno, vemos que es un orden y medio de magnitud más grande, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es muy interesante porque significa que puede removerse de manera muy eficiente el calor en el grafeno. Si vemos la movilidad electrónica, la comparamos con los materiales que tenían la mejor movilidad electrónica, en este caso el silicio, el diamante y el arsenuro de galio, que esto, bueno, esto se utiliza para hacer electrónica, el silicio, y el arsenuro de galio se utiliza para hacer electrónica de gradación militar, ¿no? En circuitos, digamos, que resistan, por ejemplo, pulsos electromagnéticos en explosiones nucleares y cosas como esas. Estos son mucho más caros, pero vemos que el grafeno está arriba, ¿no? Otra vez un orden y medio de magnitud. Entonces esto ya lo ha colocado en posición o la gente está trabajando en tratar de reemplazar la electrónica de silicio por electrónica de carbono, ¿no? Por estas dos propiedades, porque los transistores ya se ha llegado al límite de lo que se puede hacer con silicio, porque se calientan, se rompen, etc. Pero una característica que es muy importante para lo que les voy a hablar hoy es la resistencia a esfuerzos de tensión. Por ejemplo, aquí tenemos, esto se representa con esta caricatura de 4 elefantes jalando el grafeno, y si ven, esto es 1, 2, 3, 4 órdenes de magnitud más grande que cualquier otro material conocido. Entonces, el grafeno se puede estirar más o menos como el 20% de lo que es la longitud de la celda unitaria, lo cual es un récord para un cristal. Y esto da lugar, vamos a hablar un poco de esto también, a toda una rama que se le llama la tensiotrónica, en inglés stringtronics, que significa modular las propiedades ópticas y electrónicas mediante esfuerzos. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo se haría, por ejemplo, la conductividad. Aquí tenemos óxido de grafeno y entonces se pone sobre un polímero, se deforma y esto, por ejemplo, puede alterar la conductancia, ¿no? de este dispositivo. Y desde luego, pues el grafeno, en particular el grafeno, ¿no? Porque estoy hablando de este primer material que vamos a ver, tiene aplicaciones, ya lo dije, en electrónica. La gente está haciendo electrónica tratando de hacer chips para reemplazar los de silicio. Una cosa importante, electrónica flexible. Otra cosa que hay muchísima gente trabajando son los supercapacitores de grafeno. Esto se descubrió por ahí el año 2013, un estudiante de la Universidad de California. Esto lo que se hace son supercapacitores con electrodos de grafeno. Los hacen sobre discos compactos. Es un disco compacto tratado con óxido de grafeno y el cual con un rayo láser, con un grabador de DVDs, se forman estas estructuras y se le pone un electrolito, ¿no? Y estos son supercapacitores y son, bueno, hay muchísima gente trabajando con esto porque digamos, son super baterías en el sentido que se pueden cargar muy rápido y tardan mucho en descargarse, ¿no? Inclusive Tesla está trabajando mucho en esta área. Desde luego, por ser un material orgánico, hay muchísima gente trabajando en la integración del grafeno con materiales orgánicos, para detectar inclusive virus, luego también desde luego para hacer materiales compuestos, para hacer tratamientos, por ejemplo, de materiales de construcción con óxido de grafeno. Otra aplicación que se está usando mucho es que el grafeno se pueden hacer tintas que puedan leerse con, o sea, que puedan leerse mediante radiación electromagnética, entonces pueden hacer, la idea es hacer códigos de barras que no necesites pasarlo por el rayo láser, ¿no? Que se lean con alteras. Otra cosa que está trabajando mucha gente y que también hemos trabajado un poquito es la ultrafiltración. Estos son filtros de grafeno que inclusive se usaron el año pasado en un huracán en las Bermudas. Entonces los ingleses llevaron estos filtradores de grafeno que se utilizaron, ¿no? Para darle agua potable a la gente, etc. Hay muchísimas aplicaciones, muchísima gente trabajando en esto, y desde luego, de hecho, el proyecto más grande ahorita en la comunidad europea es
Graphene Flagship se llama, y tienen un presupuesto de 1 billón de euros, y trabajan con la industria, la academia, etcétera, muchísima gente trabajando con ello. Y ellos hicieron este mapa de carreteras, que es donde están los años y lo que se estaba haciendo. Entonces, del 2013 al 2016 se dedicaron a perfeccionar las técnicas de producción. Las técnicas de producción para cada una de las aplicaciones pues necesitan grafeno de diferentes calidades, y cómo manipularlo, cómo llevarlo a otros sustratos, cómo doparlos, cómo hacer superestructuras, controlar las interfaces, una parte importante, qué tan tóxico es todo esto. Y esa parte, digamos, lentamente se ha ido avanzando en esto y se está trabajando en la construcción de componentes como transistores, displays flexibles, válvulas de spin, baterías, celdas solares. Y la idea es, pues, bueno, empezarlo a integrar utilizando, por ejemplo, en circuitos integrados, en automóviles, hacer una electrónica flexible. Entonces, la visión de ellos es hacer una electrónica que sea más rápida, que sea más barata y que sea flexible. En cuanto a energía, hacer lo que sea eficiente, que tenga un costo bajo, que sea renovable y sustentable. Y esto es especialmente importante, digamos, cuando lo comparamos con otras tecnologías de acumuladores, ¿no? Bueno, también en la salud. Y para darles un ejemplo, es interesante de vez en cuando entrar a la página del Graphene Flagship para ver en qué se está usando. En el 2018 pues, se sacaron varias patentes para super baterías flexibles de grafeno, se está usando en antenas de la red 5G, se está utilizando para los timones de cola de los aviones Airbus con tratamientos también para pintura antirrayos para aviones, compuestos de polímeros y grafeno, polímeros retardantes de fuego, se están utilizando en los automóviles, inclusive se están usando en las suelas creo que ustedes les dicen championes, nosotros les decimos tenis, no sé, en fin. Y también implantes para manejar prótesis. Y desde luego esto es, ya pensando un poco más al futuro, es un poco el sueño de Arthur C. Clarke, que era de los cyborgs. Este escritor de ciencia ficción decía que existían como dos mundos de la inteligencia, uno de la inteligencia, digamos, bueno, no se podría decir inteligencia, pero la inteligencia artificial, que es el mundo del silicio, digamos el cómputo artificial, que es el silicio, y el cómputo biológico, que es de carbono. Y si lo vemos en la tabla periódica, pues están en la misma columna, entonces uno podría pensar que, bueno, ¿por qué no hacer una computación de carbono? Y de hecho, el cerebro, en términos de energía y de área, es mucho más eficiente que cualquier computadora. Entonces aquí tenemos una comparación de la cantidad de operaciones que puede hacer el cerebro por watts y en qué volumen, y si lo comparamos con la computadora más poderosa, el cerebro es incomparablemente más eficiente, ¿no? Entonces, de hecho, la gente está trabajando en neuronas. En neuronas este trabajo acaba de salir. Por ejemplo, es una neurona con 15 posiciones donde se hacen sinapsis hechas de grafeno, ¿no? Entonces, también hay gente que está trabajando en esto. Y entonces, desde luego, todo esto, pues, una vez que se rompió ese paradigma, la gente, pues, empezó a darse cuenta que en realidad, pues, no lo había buscado, pero se pueden hacer materiales bidimensionales con muchos otros compuestos. Estos se dan cuenta que algunos no son totalmente bidimensionales, sino que son como, por ejemplo, el fosforeno. Si ustedes toman fósforo, hay diferentes fases del fósforo, pero hay fósforo negro, fósforo rojo, pero pueden exfoliar. Exfoliar es ese método de básicamente raspar hasta sacar una capa, aislar una capa y formas estas estructuras, ¿no? Este tipo de estructuras que son también cuasi dimensionales, pero se ha hecho, bueno, se ha hecho con silicios, con germanio, etcétera. Entonces ya hay muchos semiconductores formados a partir de esta técnica, y desde luego pues la gente ha empezado a buscar otras familias. Esta es una familia muy importante en este momento, porque se ha visto que con estas familias pueden tener casi la propiedad que se les dé la gana. Estos los dicalcogenuros de metales de transición, que están formados por elementos del grupo 6, como el azufre, el selenio, y están mezclados con metales de transición y forman este tipo de estructuras.
ejemplo, como puede ser el disulfuro de molibdeno, disulfuro de wolframio, etcétera, y pueden formar materiales como semiconductores, ferromagnéticos, no magnéticos, metales, etcétera. Entonces pueden tener eh, pues muchísimas propiedades diferentes. Hay otros que son los maxenos, que son carburos y nitroros metálicos, en los cuales se toma un material como este tipo, y lo que se hace se quita uno de ellos y se forman estos que tienen aquí este M es un metal de transición, y X, bueno, pues puede ser carbono o nitrógeno, ¿no? Y forman este tipo de materiales, y esto también es un mundo inmenso, ¿no? Probablemente se dé un premio Nobel de Química, yo pienso. Dicen que Gogotsin va a ser Yuri Gogotsin. Bueno, y desde luego déjenme hablar, yo no voy a hablar mucho de esto, seguramente ya muchos de ustedes ya lo saben, muchas técnicas de síntesis y manipulación. La primera es la que les dije, ¿no? De la exfoliación mecánica, que es raspar el material. Originalmente lo hicieron con una cinta adhesiva, muy simple, ¿no? Novoselov, pero hay otras maneras, que es, por ejemplo, la exfoliación en líquido, que lo que se hace es, se pone el material en un líquido, y este líquido, los iones se van difundiendo entre las capas, y lo que se hace, se somete a un tratamiento, por ejemplo, sonificación. Entonces esto rompe las capas, y esto se pone, bueno, se pone en un solvente y se agita, digamos, y con un buen solvente lo que pueden lograr es que las capas se rompan, y entonces pueden tener las capas flotando en el solvente. Otra técnica que se hace, por ejemplo, tenemos un laboratorio en el Instituto de Física. Por cierto, aprovecho para decirles que hay plazas abiertas, inclusive hay una plaza abierta para, pueden entrar a la página de internet, pero hay varias plazas abiertas para gente que trabaja en estado sólido, y también para este laboratorio de síntesis de grafeno. Entonces, si alguien está interesado, mándenme su currículum. Aprovecho, me acordé en este momento. Entonces, bueno, es un laboratorio esto se crece por CVD, deposición de vapores, se pueden poner el metano, y esto generalmente se crece sobre cobre. Entonces se hace digamos, se hace pasar el gas, el cobre está caliente, se hace un tratamiento térmico, y eventualmente el grafeno va creciendo sobre este sustrato de cobre, y después lo que hay que hacer es transferir este grafeno, a transferirlo a un sustrato que generalmente es un polímero. Entonces se pone en el polímero, y luego se quita el cobre, ¿no? Y el chiste está cómo hacerlo sin que se introduzcan muchos defectos en el proceso, porque eso no es tan fácil. Por ejemplo, aquí acaba de salir un artículo, cómo hacer esto con parafina, ¿no? Este sería el tratamiento, ¿no? En agua y parafina se puede hacer esto. Y hay varias técnicas de caracterización. El grafeno se puede caracterizar con un microscopio óptico, pero generalmente para ver la calidad del grafeno pues se utiliza microscopía Raman, ¿no? Se toma un espectro Raman y se ve, el grafeno tiene una frecuencia bien característica, que se le llama el pico G, y eso les da una idea de qué tan bueno es el grafeno que tienen. Este es óxido de grafeno. Y bueno, es un poquito las técnicas, ¿no? Y desde luego, mucha gente, esta es una transparencia que todo el mundo pone, que yo también puse, porque desde luego la idea que tiene la gente es que entonces se haga ingeniería de multicapas, se van poniendo diferentes capas con diferentes propiedades, y podemos tener lo que le llaman materiales inteligentes. Y un poco la gente dice, bueno, es que esto es como si fueran piezas de Legos que vamos poniendo unas sobre otras, y pues con eso podemos armar nuevos materiales. Nuestro punto de vista ha sido, hemos jugado un poco el papel de escépticos de esta visión. Inclusive tenemos este artículo de revisión donde hablamos de todo esto. Es un artículo, y esto está resumido en el hecho de que es como si en realidad estas redes no se pueden poner unas sobre otras como si fueran Legos, porque en realidad es como si tuvieran Legos. Creo que en Argentina hay un Lego que se llama Rusty, entonces como si pusieran un Rusty sobre un Lego, pues no tienen la misma distancia, entonces tendrían que deformar, y eso va a modificar, y además el tipo de enlace puede modificar mucho las propiedades. Entonces, inclusive en el mejor de los casos, de que tuvieran, por ejemplo, algo como grafeno, o
bueno, algún sustrato que sea un dieléctrico que interfiera poco con esto, esto generaría una distorsión de la red. Entonces, por ejemplo, en este artículo explicamos este modelito que tenemos, que vamos a hablar un poquito, de que si ustedes ponen grafeno sobre un sustrato y ese sustrato pues va a tener otra periodicidad, y esa periodicidad induce deformaciones en el grafeno, y eso modifica las propiedades ópticas y electrónicas, lo cual puede ser bueno o puede ser malo, ¿no? Pero esta visión, digamos, es un poco simplista. Entonces hay que tomar en cuenta que esta red se va a distorsionar y forma algo así como esto, ¿no? Entonces, si quieren leer, este es un artículo de revisión. También le pasé a Mauricio un artículo, un poco la idea de mía en este curso era revisar un capítulo del libro que escribí de propiedades electrónicas de materiales bidimensionales, que lo tiene Mauricio, pero bueno, me lo pueden pedir a mí también. Y bueno, entonces vamos a entrar un poquito ya a lo que es el modelaje de las propiedades electrónicas y ópticas. Entonces, para eso, déjenme, de hecho, el grafeno es muy simple de modelar, por lo que dije, como tenemos enlaces sp2, 3 de los electrones del carbono pues forman enlaces covalentes, quedan tomados, entonces podemos hacer un modelo muy sencillo donde tenemos un electrón en los orbitales p, los otros electrones que están formando enlaces covalentes no se toman en cuenta. Entonces se puede hacer un modelo donde tenemos un solo orbital por átomo de carbono y donde tenemos un electrón. Entonces la manera en que se hace eso es, se puede utilizar un modelo que se le llama de amarre fuerte. Entonces, donde el modelo de amarre fuerte es básicamente una matriz. Es una matriz que está escrita aquí de manera muy sofisticada, pero es decir, bueno, tengo en cada sitio atómico, pues pongo un elemento de... Voy a pensar que construyo una matriz de conexiones, donde digo, bueno, cada átomo está conectado con sus 3 vecinos, y entonces eso genera una matriz que tenga, por cada sitio, tengo una entrada de un vector, y esto me da lugar a una matriz de conexiones. ¿Quién se conecta con quién? Entonces, este hamiltoniano es muy sencillo. Esto significa que voy a poner en los sitios conectados, pongo una T, que es un parámetro que me da la escala de energía, que es aproximadamente 2.8 electronvoltios, y los elementos de matriz los pongo simplemente, numero los átomos y digo quién está conectado por quién. Por ejemplo, este podría ser el átomo 1, 2, 3, 4, y este el 5, y entonces vemos que el 1 está conectado con el 2, pero no está conectado con los otros, entonces nada más pongo menos T con sus vecinos, y esto es una matriz de conexiones. Desde luego, pues esto tiene muchísima simetría, entonces una manera, si ustedes lo quieren hacer por la fuerza bruta, es así como se hace, simplemente proponen esta matriz de amarre fuerte, si ponen una matriz de n por n, ven quién se conecta con quién, la diagonalizan, esta matriz, y eso les da las energías permitidas que pueden tener los electrones en este sistema. Y eso se puede hacer. Pero hay otro enfoque que es tomar en cuenta la simetría, es decir, la red de Bravais si nosotros vemos la estructura cristalina del grafeno, bueno, pues tenemos 2 átomos no equivalentes. De hecho, no es como tal, esta es una red que se le llama de panal de abeja, pero no es una red de Bravais, en el sentido de que las redes de Bravais tienen la propiedad de que si yo me paro en un sitio, siempre debo de ver lo mismo, y eso no pasa en el grafeno. Si yo me paro en un sitio rojo, me doy cuenta que hacia aquí no tengo una patita, si más bien que el vecino está, digamos, en este caso a la derecha, pero si me paro en el átomo verde, me doy cuenta que tengo un vecino a la izquierda y otro a la derecha. Entonces, de hecho, la red en grafeno, en la celda unitaria del grafeno hay 2 tipos de átomos diferentes, digamos, los 2 son carbonos, pero las posiciones geométricas son no equivalentes. Digamos, unos son los átomos A, y vamos a llamar los átomos A, y átomos B. Y de hecho, la red del grafeno, que le da muchas de sus propiedades electrónicas, y ópticas fantásticas, vienen de este hecho, de que es una red que se le llama bipartita, es decir, que tienen un sitio, su vecino es diferente, pero se dan cuenta que un vecino rojo siempre tiene vecinos verdes, ¿no? Entonces, ninguno de los átomos rojos está conectados entre sí, pero un vecino de A solo se forma con uno B, ¿no? Es como bueno, esa es la propiedad de que la red es bipartita. Entonces, eso se traduce en que tengo 2 celdas dos átomos no unitarios, dos átomos no equivalentes en la celda unitaria. Ahora hay una manera muy sencilla, y esta es una foto que tomé con un caleidoscopio sobre un sofá, con un celular.
y se demuestra de una manera muy sencilla que no es equivalente. Si ustedes toman la simetría de la red de Bravais es una red trigonal, es una red triangular, y eso se genera con un caleidoscopio. Un caleidoscopio tiene 3 espejos, si, se les va a formar una figura que tiene una red, con una red que se va a ver triangular. Pero para que puedan tener la red de grafeno, que es del panal de abeja, lo que deben de hacer es que uno de estos vértices lo deben de hacer un equivalente. Entonces, en este caso, lo que hice, ustedes levantan un poquito más uno de los extremos del caleidoscopio, dejan entrar más luz y se ve que ya se empieza haciendo uno de los vértices no equivalentes del caleidoscopio, ya les forman la red de grafeno. Y si todavía lo hacen más cerca, se dan cuenta que ya se ve mucho mejor. Y aquí pueden ver los espejitos, ¿no? Entonces, digamos, la simetría trigonal está aquí y esta es la red de grafeno. Entonces, esto muestra que en efecto esto se puede entender de manera muy sencilla con esto. Y eso lo que nos hace es nos lleva al espacio. Lo que podemos hacer, usar estas simetrías, que es básicamente pensar, usamos el teorema de Bloch, que es como pasar a un caleidoscopio, digamos, donde cada vez que atravieso un espejo, pues tengo que poner una fase. Entonces, lo que hago es una transformada de Fourier de este hamiltoniano que se hace poniendo, digamos, se hace una transformada de Fourier de este operador, no voy a entrar en más detalles, pero lo que se llega es, cuando se resuelve la ecuación de Schrödinger, que es proponer que la h aplicada a una función tenga que ser igual a la energía por una función, es decir, solamente son los autovalores de h, y los autovalores de esa matriz, pues son la energía. Entonces, la energía, cuando se hace eso, obtenemos una energía en función del momento de los electrones. Aquí está el momento en kx y ky. Esto se le conoce como relación de dispersión. Y lo que sucede es que, bueno, cada uno de estos valores posibles de kx y ky es lo que se le llama un estado. Es simplemente un valor posible de la velocidad de los electrones en este material, ¿no? Si nosotros cortamos una energía dada y contamos cuántos estados tenemos posibles, obtenemos esta curva que está aquí, que es el número de estados a una energía dada. Entonces, lo que se ve en grafeno es que, bueno, primero, como ya dijimos, la mitad de los orbitales están llenos y la mitad vacíos, entonces significa que el llenado es a la mitad. Y como vemos, esta figura es simétrica. Eso significa que todos los estados están llenos hasta este punto donde se tocan estas dos bandas. Entonces, lo que sucede en grafeno es que la mitad toda esta banda está llena y esta banda está vacía. Entonces, esta es la banda de valencia, esta es la banda de conducción, y se tocan en un punto que se le llama el punto de Dirac. De hecho, si ustedes ven cuál es la energía, cuál es el electrón que tiene más energía en un material, es lo que se le llama la energía de Fermi. Resulta que en el grafeno, la energía de Fermi cae exactamente en este punto de Dirac. Entonces, de hecho, la visión, la manera en que se entiende esto, que bueno, toda esta parte de aquí está llena, es la banda de valencia, esta está vacía, es la banda de conducción, y la energía de Fermi toca acá. Y más aún, lo que es muy interesante y hace la conexión con la física de altas energías, es que si nosotros vemos la relación entre energía y momento de los electrones, o la velocidad, si lo quieren pensar así, es una relación, esto forma un cono, es decir, la energía es proporcional a la norma del vector momento. Y aquí aparece una velocidad, y esta velocidad es la velocidad de los electrones a la energía de Fermi. Entonces, si lo comparamos con la fórmula más famosa de la física, que esta fórmula que se debe a Einstein, es que la relación entre la energía y momento está dado por p cuadrada c cuadrada más m cuadrada c a la cuarta, ¿no? Entonces, si la velocidad es cero, digamos, de una partícula, la velocidad es cero, pues nos quedamos con la fórmula mc cuadrada, que es la fórmula más famosa de la física, que es la fórmula, digamos, cerca para una partícula que está en reposo. Ahora, si tomamos una partícula que tiene masa cero como un fotón, nos quedamos con que E es proporcional a P por C, que justamente tiene esta misma forma. Entonces, de hecho, la relación de dispersión de los electrones en grafeno es la misma que se tiene para fotones, pero lo que deben de hacer es que la velocidad de la luz se reemplaza por la velocidad de Fermi. Simplemente reemplazan la velocidad de la luz por la velocidad de Fermi. De hecho, la velocidad de Fermi de los electrones en el grafeno es aproximadamente un 300º de la velocidad de la luz, ¿no? Y una cosa importante que tenemos que ver aquí es la densidad de estados. Como la densidad de estados, al ser esto un cono, aquí también la densidad de estados se vuelve lineal. Y una cosa importante es que la banda de valencia toca a la banda de conducción. Entonces, si analizamos lo que todo el mundo... Bueno, una cosa, antes de seguir adelante, una cosa importante es que, como saben, las propiedades electrónicas y ópticas están dominadas en general
no me importa lo que pasa aquí, están dominadas por lo que sucede alrededor de la energía de Fermi. Es decir, solo tengo que ver una vecindad de unos pocos mil electronvoltios alrededor de la energía de Fermi para determinar las propiedades electrónicas y ópticas del material. Entonces, en el caso del grafeno, con que yo mire alrededor de esto, voy a poder, voy a poder estudiar las propiedades electrónicas y no necesito hacer todo esto. Entonces es lo que se le llama una aproximación de baja energía. Lo que se hace es decir, bueno, nos interesa qué pasa alrededor de la energía de Fermi, entonces podemos desechar todo esto y nos vamos a quedar con un modelo que me genere esta relación de dispersión y con eso voy a poder estudiar las propiedades electrónicas. Y desde luego aquí la pregunta es, bueno, ¿y esto qué es? ¿Es un metal o es un semiconductor? ¿Es un aislante? Nos acordamos que las bandas, las características, las propiedades electrónicas y ópticas tienen que ver con el hecho de que... Perdón, una pregunta. Sí. Alrededor, el cono que resulta es isotrópico en P. Sí, es isotrópico en P, exacto. Ah. En el grafeno es isotrópico. Si lo cortas, las secciones son círculos. Ah, esa era la pregunta. Sí, pero bueno, ya no me va a dar tiempo, desde luego, pero sí quiero decir que hay otros materiales, muchísimos otros, que el cono no... Bueno, eso es una de las cosas que hemos trabajado nosotros. Una de las cosas que trabajamos, que no hemos demostrado, es que si tú deformas al material, este cono se puede volver una elipse y además lo mueves de lugar, ¿no? Inclusive una de nuestros trabajos principales en este campo, digamos, hace años fue demostrar que cuando aplicas una deformación, justamente lo que pasa es que el cono se deforma, porque se deforma el espacio recíproco. Y entonces con eso pudimos llegar a una ecuación efectiva y demostrar que una ecuación efectiva que se usaba tenía errores. Pero entonces la respuesta es que en el grafeno así, solo, es un círculo, pero grafeno deformado puede ser otra cosa. Y hay otros materiales, por ejemplo, como el borofeno. El borofeno, las secciones pueden ser elípticas, inclusive el cono se inclina, ¿no? Entonces ya nosotros en este momento estamos de hecho trabajando en materiales de Dirac inclinados. Entonces, pero bueno, en el caso del grafeno sí. Lo que pasa aquí es que, bueno, como saben, las propiedades electrónicas dependen de dónde, de si ustedes tienen la banda de valencia, la banda de conducción, si tienen un gap grande en energía que separe estos dos, pues van a tener un aislante. Si es chiquito este gap y puede activarse térmicamente, van a tener un semiconductor. Pero si digamos, la energía de Fermi cae a la mitad de una banda, pues lo que tienen es un metal. Ahora la pregunta, ¿en dónde cae esto? En el grafeno, bueno, en principio viendo la densidad de estados, pues lo que vemos es que cae en esta situación, entonces técnicamente sería un metal. Pero resulta que como el número de estados se va a cero, en el punto de Dirac, la energía de Fermi, la densidad de estados accesibles se va a cero. Entonces, de hecho, se vuelve lo que se le llama un semimetal. Entonces, el grafeno es un semimetal. Y desde luego todo esto, resulta que entonces la gente lo que se hace es escribir una aproximación de bajas energías. Y para esto resulta que, ok, esto tiene la relación de dispersión de un fotón, pero los electrones tienen spin. Entonces lo que se necesita es una ecuación efectiva que tenga, por un lado, las partículas tengan spin y por el otro lado tengan una relación de dispersión que sea como un fotón. Y esa ecuación era la ecuación de los antiguos neutrinos. Se pensaba que los neutrinos no tenían masa y para eso existía la ecuación de Weyl o de Dirac, que lo que se hace es escribir una matriz, se puede escribir una matriz, ya no lo dije, pero además hay dos conos, como hay dos puntos geométricos inequivalentes en la red real, en el espacio recíproco también hay dos puntos no equivalentes que se llaman K más y K menos, y estos se le llaman valles, ¿no? Entonces hay dos conos que por simetría no son equivalentes en grafeno y son dos valles. Sin embargo, resulta que los valles en grafeno no se ven, es decir, un electrón que está en este valle no puede pasar este valle, está protegido por una cuestión de protección de simetría, que tiene que ver con el operador de helicidad, que ya no voy a ver. Si quieren ver los detalles, pues les mando el libro, porque si no, no me da tiempo. Pero se reduce una matriz de 2×2. Una matriz de 2×2, donde lo que escriben es Px más IPy, que opera sobre espinores que tienen dos componentes, y eso les reproduce esa relación de dispersión. Entonces ustedes pueden trabajar con un hamiltoniano que es una matriz de 2×2 para cada momento. Y eso es lo que se hace, ¿no? Lo que hemos hecho, lo que les decía, una cosa interesante es qué sucede con deformaciones, que es lo que hemos trabajado mucho nosotros, es que cuando ustedes deforman, pues lo que pasa es que esos elementos de matrices, hasta que estaban aquí en el hamiltoniano, en estas matrices, ya no son una constante, sino que dependen de la posición. Entonces resulta que cuando lo hacen,
Bueno, cuando lo hacen, el hamiltoniano pues esto depende de la T, y Geim y Novoselov en 2009 tuvieron la idea de que esto en realidad podía entrar como si fuera un campo, lo que se le llama un campo pseudoelectromagnético. Entonces las deformaciones en grafeno se pueden ver como si fueran campos magnéticos efectivos, y eso es muy interesante porque los campos que se pueden generar mediante esas deformaciones son cientos de veces más grandes que los que pueden hacer con cualquier magneto en un laboratorio. Entonces eso da lugar a muchísimas cosas interesantes porque pueden hacer efectos que normalmente tendrían que usar campos enormes. Aquí lo pueden usar lo pueden hacer con deformaciones, y es mucho lo que hemos trabajado nosotros. Pero bueno, no quiero entrar en muchos detalles técnicos, pero sí quiero mostrarles cómo pueden lograr una modulación enorme del grafeno con sus propiedades haciendo deformaciones, y para eso no necesitamos ecuaciones. Miren, supóngase que tenemos grafeno y lo ponemos sobre un sustrato, y este sustrato le podemos inducir deformaciones en dos direcciones. Entonces tomamos el grafeno y lo deformamos en esta dirección. Entonces, al deformarlo en esta dirección se dan cuenta que estos enlaces entre estos carbonos se van debilitando, mientras que estos se mantienen fijos. Entonces imagínense el caso extremo que lo estiramos tanto que rompemos estos enlaces. Entonces a lo que vamos a llegar es un gas de dímeros. Tenemos aquí moléculas de C2, y el espectro de estas moléculas de C2 se ve así. Esta es la densidad de estados. Esta es la densidad del grafeno, la densidad de estados del grafeno, donde teníamos un semimetal. Si lo estiramos en esta dirección, pues vamos a llegar a algo así. Entonces lo que está pasando es que si yo estiro el grafeno en esta dirección, tiendo a formar una brecha energética, y entonces el material se va a pasar de semiconductor, y si lo sigo estirando, pues se va a formar un dieléctrico. En cambio, si la deformación la hago en la dirección perpendicular, se dan cuenta que estos átomos pues tienden a interaccionar cada vez menos. Como interaccionan cada vez menos, pues esto puedo pensar que rompo estos y lo que me van a quedar son cadenas. Y si yo veo el espectro de las cadenas, pues se ve así, y esto es un metal. Entonces, aplicando deformaciones, puedo pasar a un semiconductor, a un dieléctrico o a un metal, ¿no? Y esto de hecho es muy interesante también porque bueno, es un gas que se le llama gas de Lüttinger. Inclusive nosotros tenemos un modelo muy sencillo para trabajar todo esto, que dijimos, bueno, ¿cuál es el modelo más sencillo que se nos puede imaginar? Porque en esta época también en el 2014 había un debate de qué modelos usar para deformaciones. Entonces, por un lado tratábamos de contestar eso, y por otro lado tratábamos de explicar este efecto. Entonces hicimos un modelo muy sencillo, que es, lo que hacíamos es poníamos una deformación. Esta deformación es la misma para todos los átomos que están digamos, en la dirección X, y en esta dirección puede ser arbitraria la deformación, puede ser periódica o puede ser como a ustedes se les dé la gana, pero el hecho de que ustedes mantengan la simetría en esta dirección hace que ustedes puedan proponer una solución que, digamos, el momento en esta dirección cuántica sea un buen número cuántico. Entonces pueden proponer una solución que sea una onda plana multiplicada por una función de onda que varía en esta dirección. Entonces este sistema se puede mapear a una cadena unidimensional, donde lo que tienen son enlaces que se varían, ¿no? En función del momento, y estos enlaces que están aquí, esto se va resolviendo para cada uno de estos momentos, pero en muchos casos, para muchos sustratos se puede resolver analíticamente. Y entonces una cosa muy interesante que justamente se ve ese comportamiento que dijimos. Aquí tenemos el momento de los electrones en esta dirección en función de la energía, y lo que vemos, este es cómo se vería el grafeno. Aquí están los conos de Dirac, y si le sacamos la densidad de estados a esto, pues reproducimos este comportamiento semimetálico. Pero si le pusimos aquí, como yo vengo justamente del campo de los cuasicristales, una de mis dudas era fíjense, era el 2014, dije, bueno, ¿qué pasa si le ponemos un sustrato que es inconmensurable respecto a la red? Es decir, tengo un sustrato, una oscilación, donde aquí yo tengo una periodicidad dada por la distancia entre carbonos, pero aquí tengo otro sustrato cuya periodicidad no es un número conmensurable respecto a esto. Entonces resulta que esto pues me va a producir algo así que va lo que se le llama una cuasi periodicidad, porque tengo dos periodicidades, pero que no se pueden conmensurar entre sí, son irracionales. Digamos, la división de ellos es un número irracional. Entonces, en ese entonces encontramos varias cosas interesantes. Lo primero, encontramos este chorro de picos, pero primero nos salió esta banda enorme aquí, que es una banda plana. Que como vamos a ver, estas bandas planas es una de las cosas que la gente está trabajando más. Por casualidad pasó esto, pero bueno, voy a hablar un poquito de eso. Y esto, bueno, al tener una banda enorme plana aquí, el sistema es altamente metálico. Entonces pasamos de semimetálico a metálico, simplemente variando el sustrato.
Y luego con otros tipos de sustratos, como podría ser nitruro de boro, que tenemos, el nitruro de boro tiene la misma red que el grafeno, pero está decorada con boro y nitrógeno, y entonces aquí se forma un comportamiento. Perdón, esto era un semiconductor, está mal esto. Bueno, y una de las cosas que hicimos fue, por ejemplo, estudiar la conductividad, que es lo que está aquí. Aquí el color, aquí es la energía de los electrones, aquí está el inverso de la longitud de onda del sustrato, y aquí el color es que también conduce digamos, es la conductividad, ¿no? Básicamente es la conductancia. Lo que se ve es que sale un fractal, ¿no? Justamente tiene que ver con el hecho de que cada vez que ustedes le peguen un número a un racional, el sistema va a ser metálico, pero si es un irracional se vuelve aislante. Entonces esto de hecho es un fractal. Si ustedes amplifican esto, pues les vuelve a dar la misma figura. Entonces con esto demostramos que había una clara separación de regímenes, transiciones, digamos. Cada una de estas son fases diferentes. De hecho, inclusive son fases cuánticas diferentes, etc. Lo interesante de esta historia es que encontramos esta banda plana, que en ese entonces, pues, como entendíamos bastante bien, no le hicimos mucho caso, pero en el mismo momento había gente que estaba, en el 2014, la gente estaba haciendo lo mismo, pero haciendo lo que se le llama un patrón de Moiré. Y para esto me voy a tener que salir porque aquí, déjame hacerlo aquí. Un Moiré, esto lo empezaron a hacer teóricamente en el 2013 o 2014. La idea es que si ustedes giran, toman un grafeno, lo ponen sobre otro grafeno y lo giran, se dan cuenta que aparece una red que tiene una periodicidad. No se los puedo señalar, pero no sé si ven que hay como unos centros de coincidencias. Mira, vamos a hacerlo más notorio así. Así, no sé si ven que ahí. A ver, ahí está. No sé si ven que hay unos centros donde coincide bastante bien. Entonces, lo que se está generando aquí es una superred. Entonces, controlando el ángulo de giro, se puede generar una superred. Ahí se ve más claramente. ¿Ok? No sé si alcanzan a ver. Entonces, controlando el tamaño, el ángulo de giro, pues van controlando la superred que van generando. Entonces, esto lo hizo, el primero que empezó a estudiar esto teóricamente fue Alan McDonald de la Universidad de Texas, y lo que encontró fue, esto más o menos es lo que estamos haciendo nosotros, es dense cuenta que si yo giro un ángulo irracional aquí, pues no, de hecho no genero una red periódica, de hecho voy a generar una red cuasi periódica y generar un equivalente a un cuasi cristal, ¿no? Entonces lo que encontró Alan McDonald es que él hizo un experimento más o menos parecido al de nosotros, él calculó las propiedades electrónicas y encontró que a ciertos ángulos aparecían bandas planas. Así como encontramos nosotros bandas planas, ellos también, pero encontraron a ciertos ángulos que le llamaron ángulos mágicos. Pero fue más lejos, él dijo, generalmente bandas planas significa que la masa efectiva de los electrones pues es muy grande, entonces los electrones están muy localizados, y eso significa que probablemente van a interaccionar mucho entre ellos. La interacción electrón-electrón va a ser muy fuerte. Entonces, lo que se le ocurrió es proponer que, dijo, bueno, probablemente hay fases superconductoras. Entonces, en secreto, un español que se llama Jarrillo Herrero, que trabaja en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, espérame un momento, porque, bueno, me regresó todo, entonces me voy a tener que regresar aquí. Entonces, ¿cuánto tiempo más tengo, Me estoy yendo muy lento. En general es más o menos 1 hora. Estamos en 1 hora, pero un poquito más. Bueno, no voy a decir mucho más, pero bueno, el punto es que lo que encontró Jarrillo Herrero es que justamente se puso a trabajar en secreto en esto durante 4 años y construyó un chip donde tienen grafeno sobre grafeno y lo rotó. Y bueno, este es el cálculo teórico. Aquí se ve la banda plana que les aparece. Este es el cono de Dirac, digamos, y cuando lo giran estos ángulos mágicos aparece esta banda plana, que tampoco es tan plana, dense cuenta que les aparece esto mismo que vimos nosotros. Pero lo interesante es que en efecto midieron y apareció, midieron la resistencia, la temperatura, vieron si había efecto Meissner, etcétera, y vieron que en efecto aparecían fases superconductoras. Y no solo eso, la sorpresa mayúscula fue que resulta que ellos hicieron, uno puede dopar estos sistemas. Una de las cosas interesantes con grafeno es que moviendo el potencial químico, es decir, aplicando un montaje, ustedes pueden modular la cantidad de portadores de carga. Entonces lo que vio es que moviendo la densidad de portadores de carga y la temperatura,
le aparecía el mismo diagrama de fases cuánticas que aparece en los superconductores de alta temperatura crítica. Es decir, a temperatura alta, lo que tienen es un metal, luego aparece lo que se le llama un aislante de Mott, debido a la correlación electrón-electrón, y luego otro metal. A medida que van bajando la temperatura, eventualmente se forman estas fases superconductoras, y este mismo diagrama de fase ocurre en los superconductores que se conocían de alta temperatura crítica, pero este tiene varias ventajas. Primero, que la densidad de portadores no necesita modificarla, digamos, cambiando la composición química, que no, sino simplemente con el mismo chip le van variando el voltaje, y además simplemente tienen carbón sobre carbono, que es mucho más sencillo de entender que esas perovskovitas, que tienen estructuras cristalinas, son compuestos ternarios, cuaternarios. Entonces hay la esperanza de que esto ayude a entender mucho eso. Entonces, todo esto da lugar, todas estas cosas de las que se hable. Una es la extraintrónica, que es la posibilidad de modular las propiedades electrónicas usando deformaciones, y la twistrónica, o girotrónica, digamos, que sería ir girando una capa sobre otra, y eso les permite modular de una manera bastante espectacular las propiedades ópticas y electrónicas. Y bueno, la gente, hay muchísima gente trabajando en esto. Otra cosa importante que sirvió el grafeno, bueno, ya no voy a hablar mucho de esto, que es el efecto Hall cuántico. Había ciertas predicciones de algo que se le llama la mariposa de Hofstadter, que es la relación entre qué pasa en un cristal cuando le aplican un campo magnético muy intenso, y eso generaba un espectro que es un espectro fractal que no se había podido medir. Y por cierto, esto da lugar a las fases topológicas. Este problema lo había estudiado Fowles, y parte del Premio Nobel de Física 2016 se dio por esto. Ya no me da mucho tiempo de hablar de todo esto, pero lo voy a dejar. Pero se logró medir en grafeno sobre grafeno como sustrato, justamente porque al producir una superred logran aumentar mucho el flujo magnético, y entonces eso les permitió medir el efecto Hall cuántico. Y ya para acabar, bueno, un poco, si me voy a extender un poquito más, porque unas poquitas diapositivas y ya acabo, porque mi idea del curso que les pensaba hablar era, bueno, cómo calcular propiedades electrónicas ópticas usando estos modelos, ¿no? Por ejemplo, el cono de Dirac. Lo que sucede aquí es las propiedades electrónicas y ópticas, generalmente lo que se requiere es calcular pueden calcular la conductividad, que es básicamente cuando ustedes le ponen un campo eléctrico de cierta frecuencia, una onda electromagnética incidente de una frecuencia dada, el sistema responde generando una corriente, y esto es lo que se le llama teoría de respuesta lineal, y esta constante que está aquí es lo que nos interesa calcular, es donde aparece la propiedad del material. Entonces, en el caso del grafeno, por ejemplo, si ustedes calculan la transmitancia del grafeno puro, pues les da del 98%. Y la pregunta es cómo se hace eso. Estos son los resultados experimentales, y esto es un cálculo teórico que se puede hacer de manera muy sencilla, utilizando la regla de oro de Fermi, que los elementos son relativamente sencillos. Lo que tienen un electrón en la banda de valencia. Este electrón absorbe un fotón y salta a la banda de conducción, y entonces lo que interviene aquí son los elementos de matriz para que ocurra esto, y además deben tomar en cuenta la densidad de estados finales. Entonces se agarra la densidad del cono, y ese cálculo se puede hacer. Y si le van poniendo más capas, pues esto simplemente se va sumando. Pero si quieren hacer cosas más sofisticadas, bueno, como ven, esto no funciona a frecuencias más bajas. Si quieren calcular la conductividad de C, necesitan usar otras cosas. Y eso se puede usar haciendo lo que se le llama, bueno, ya no voy a hablar mucho de esto, pero hay muchas aplicaciones. Una de las cosas importantes en grafeno es que lo que acabo de decir, de que como ustedes pueden controlar el potencial químico, si ustedes dopan al material, le pueden variar sus propiedades ópticas. Eso se debe a algo que se le llama el bloqueo de Pauli. El bloqueo de Pauli, digamos, cuando su potencial químico está aquí, es decir, la energía de Fermi está en el punto de Dirac, ustedes pueden hacer estas transiciones de aquí a aquí con estos dos tipos de fotones, esta chica y esta grande. Pero si ustedes suben el potencial químico, ahora estos estados están bloqueados, entonces, porque están ocupados, entonces no puede haber esta transición. Entonces, las propiedades ópticas, digamos, el gap va cambiando a medida que ustedes van dopando el material, y eso se le llama bloqueo de Pauli. ¿Cómo se calcula? Bueno, eso se puede medir, desde luego, aquí está, ¿no? Y tiene, bueno, aplicaciones también. Y todo esto generalmente usamos teoría de respuesta lineal, que es el efecto. La causa produce un efecto, y el efecto es proporcional a la causa, y lo que aparece aquí es una susceptibilidad, que es una susceptibilidad generalizada.
Y eso se puede utilizar usando teoría de perturbaciones, es decir, empiezan con su modelo de material, que generalmente es un hamiltoniano, se le pone algo externo y aparece una respuesta del material, que es lo que nos interesa calcular, y esto se le llama fórmula de cubo, que nos permite, también hay otra debido a Boltzmann, son equivalentes. Ahora, si queremos usar, espérame un momento, si queremos usar campos muy fuertes, que también nosotros hemos trabajado mucho en esto, inclusive acabamos de desarrollar muchos métodos matemáticos para tratar esto. Necesitamos tomar en cuenta la periodicidad espacio-temporal, tanto de la onda incidente como del material, y eso se le llama teoría de Floquet, que generalmente hay poca gente que lo haga, ¿no? Pero si queremos ver, por ejemplo, efectos como generación de armónicos, es decir, que le ponemos una luz láser y el sistema nos responde con el triple de frecuencia, necesitamos ya meternos en los cálculos en algo que ya no sea teoría no lineal. ¿Y cómo se hace esto ya para acabar? Bueno, se utiliza la fórmula de cubo. La fórmula de cubo tiene varios ingredientes en la conductividad. Lo que se hace es integrar sobre la energía, que es básicamente integrar sobre esto. Entonces aparece estos que son las distribuciones de Fermi-Dirac, que tienen que ver con la temperatura. Aparecen los elementos de matriz de estas probabilidades de transición, y aparece la conservación de energía, es decir, que la energía absorbida debido al fotón se absorbe por el electrón y se da lugar a un electrón que está en la banda de conducción. Entonces, esto es como equivalente a hacer teoría de perturbaciones. Se toman los elementos de matriz de acá a acá, la probabilidad de transición, se toma esta función de conservación de energía, y esto, digamos, estas son las transiciones verticales que les explicarían esa parte plana. Si ustedes quieren considerar la conductividad de C, tienen que tomar en cuenta que también puede haber procesos de dispersión, que se les llama intravanda, donde debido a los defectos de la red de grafeno, los electrones cambian su momento, entonces hay colisiones elásticas, y eso se puede introducir en esta fórmula poniendo en estas cosas, estas que son deltas de Dirac, funciones muy picudas, se les pone cierta anchura. Y bueno, mi idea del curso era explicar cómo se hace todo esto para calcular propiedades y hacer un programa que tengo muy sencillo para hacer todo esto. Entonces, estas son transiciones ópticas que son interbanda y estas intrabanda, que les permite calcular todo esto. Y esto se puede hacer de manera analítica. Por ejemplo, en el caso de grafeno, también la idea era resolver el caso de grafeno. Entonces, en el caso de grafeno, se llega a esta fórmula, que está aquí. Aquí tenemos la temperatura, potencial, depende de básicamente tres cosas, ¿no? El potencial químico que le pongan, la temperatura y la frecuencia. Entonces, en el caso del grafeno, por ejemplo, si vamos a un potencial químico bajo, lo que vemos es, nos aparecen estas bandas planas, estas transiciones, digamos, esta contribución que es plana en la frecuencia, es decir, una de las características del grafeno es que la conductividad es plana en frecuencia, es decir, la transparencia no depende de la frecuencia, lo cual es muy bueno. Y se dan cuenta que nosotros podemos ir modulando este gap aquí, óptico, cambiándole el potencial químico, y eso se ve muy claramente en esta forma. Y luego aquí tenemos este pico que se le llama pico de Drude, que se debe a las colisiones estas con defectos de la red, que son transiciones intravanda. Entonces, todo esto se puede sacar y se puede aplicar a diferentes materiales. Una vez que ustedes ya saben esto, lo pueden aplicar a borofeno, lo pueden aplicar, ahorita estamos trabajando con grafeno con distorsiones de Kekulé, grafeno alfa T3, que es grafeno con decoración, etc. Miren, aquí tenemos, ya creo que esto es lo último, es el borofeno, que tiene por ejemplo, el borofeno está hecho de un material, digamos, el equivalente al grafeno, pero con boro, y entonces los conos son deformados y están inclinados, ¿no? Entonces el hamiltoniano de Dirac se ve un poco diferente porque aparece un término, digamos, grafeno sería así, este es grafeno anisotrópico y además aparece una inclinación. Entonces con esto ustedes pueden, con este modelito, con esto que les dije, pues pueden calcular sus propiedades ópticas y estudiar, bueno, cuál es el efecto de la inclinación, de que esté distorsionado, etc. Y de hecho aparecen nuevos picos que no se observaban. Y bueno, y ya si quieren hacer grafeno con campos muy intensos, requiere técnicas diferentes. A esto me refería. Por ejemplo, si estos son experimentos que se han hecho, por ejemplo, recientemente, cómo varía, ustedes ponen aquí electrodos, ponen grafeno,
y le hacen incidir un láser muy intenso y entonces lo que se genera una fotocorriente. Entonces lo interesante de la fotocorriente, por ejemplo, es que con polarización lineal se genera una corriente en una dirección, si le ponen polarización circular se genera en la otra dirección. Entonces este tipo de efectos pues no se puede lograr con esa teoría de respuesta lineal, necesitan hacer otras cosas, y esto ya son técnicas un poco diferentes al, digamos, al bagaje cultural de lo que es un físico de estado sólido, pero bueno, se hacen así, se pone un hamiltoniano, que por ejemplo puede ser el grafeno, y se le pone un potencial que es dependiente del tiempo. Y lo que hace la gente generalmente es tratar esto como una perturbación, a la regla de oro de Fermi, pero resulta que esas perturbaciones rompen lo que se le llama el teorema de Floquet. El teorema de Floquet justamente tiene que ver con la periodicidad en el espacio-tiempo, es decir, cuando ustedes tienen un material como el grafeno, tienen que el material de por sí tiene su periodicidad. Es decir, si yo le pongo, si me muevo me muevo a otras celdas, pues tengo el mismo hamiltoniano. Pero al mismo tiempo, la onda electromagnética que yo le pongo, por ejemplo, también tiene una periodicidad. Por ejemplo, si la onda se la pongo vertical, pues lo que tengo es que en una posición dada, pues como la onda tiene periodicidad temporal, pues se va a repetir. Pero si la pongo inclinada, además lo que tengo periodicidad, pero en la fase de la onda. Es decir, me muevo sobre el grafeno y lo que tengo es esta periodicidad de 2pi en la fase de la onda. Entonces, el teorema de Floquet es el análogo al teorema de Bloch, pero para el espacio-tiempo. Es decir, normalmente cuando hacemos estado sólido, decimos, bueno, tenemos un electrón en un potencial periódico, aquí está el potencial periódico. Entonces, como este potencial es periódico, se puede expandir como una serie de Fourier, y entonces lo que demostró Bloch es que la solución a este problema son ondas planas. Son ondas planas, E a la IKR multiplicado por una función que tiene la periodicidad de la red. Y de hecho las bandas vienen de aquí. ¿Y de dónde vienen los gaps? Pues las brechas energéticas vienen de que se pueden generar ondas estacionarias. Es decir, si yo trato de propagar ondas que tengan el doble de la periodicidad de esto, la onda que va hacia en esta dirección interfiere con la que viene hacia aquí, me genera una onda estacionaria y eso me abre una brecha energética. Ahora, ¿qué pasa? La pregunta es, ¿por qué no hacemos esto con el tiempo? Y la respuesta es, bueno, sí se puede hacer, pero generalmente no se estudia los cursos básicos. Es decir, bueno, yo lo que tengo aquí es tengo esto y lo que tengo es una periodicidad, por ejemplo, temporal. Y lo que se puede demostrar es que cuando tengo una periodicidad temporal, resulta que las soluciones deben de tener exactamente las mismas formas que las de Bloch en el espacio real, pero también en el espacio-tiempo. Y nosotros tenemos un truco que cuando las ondas están inclinadas, no es ni en espacio del tiempo ni en espacio de momento, sino que es en el espacio de la fase de la onda. Entonces, una manera de pensarlo es que nosotros nos montamos en la onda. De hecho, en el 2008 lo que hicimos fue encontrar la transmitancia del grafeno cuando aparecía una onda con mucha amplitud, y lo que nos salió es justamente que se podía abrir un gap en el espectro del grafeno mediante la aplicación de ondas electromagnéticas y que había efectos no lineales muy fuertes. Es un trabajo bastante, de los primeros que se hicieron sobre eso, es esto, ¿no? Aquí estamos, en este trabajo que hicimos en 2008. Nosotros dijimos, bueno, la teoría de perturbaciones no es válido para campos fuertes, no tiene la periodicidad del campo y violan el teorema de Floquet, y además deberían de contener el caso, digamos, donde sí se vale, ¿no? El caso pequeño. Entonces lo que hicimos fue resolver esta ecuación, fue la ecuación de Dirac bajo ondas electromagnéticas fuertes usando teoría de Floquet, ¿no? Y nos salieron resultados bastante interesantes, que de manera bastante interesante al principio la gente en ese entonces, bueno, no estaba trabajando mucho en estos problemas, pero ahora sí está trabajando, ¿no? Entonces, bueno, déjenme acabar. Y bueno, y aquí está qué le pasa al cono de Dirac. Cuando ustedes le ponen le ponen campos muy fuertes, en este caso es un campo de formaciones, pero se trata igual que una onda electromagnética, lo que aparece es que aparecen brechas prohibidas, brechas prohibidas que se montan sobre el cono de Dirac. Entonces, inclusive aquí pueden hacer efectos de enfocamiento mediante la aplicación o bien de ondas de sonido o de ondas electromagnéticas. Bueno, entonces, para concluir, y la conclusión es bastante general para tratar de que discutamos un poquito. Para mí la conclusión general y mi experiencia de esto es que hay grandes oportunidades de hacer cosas muy interesantes con técnicas baratas y sencillas. Hacer un laboratorio de grafeno es relativamente sencillo. Supongo que, bueno, ya también mucha gente está trabajando. Y pues muchas gracias por su atención. Y bueno, pues con cualquier pregunta, pues con todo gusto.
Bueno, no les oigo, o sea, no sé si alguien está hablando, ¿no? No La estaban mayoría aplaudiendo. están muteados. Ah, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti. ¿Alguna tiene alguna pregunta? Yo tendría una. Sí, En ese último tema que comentaste, ajá, si podés volver un par de transparencias más para arriba, ajá. ¿Cuál este? ese, sí, sí, Ah, sí, ese sí, time drive material. ajá, Y te dijiste que entonces esa gente coloca ahí unos electrodos para generar un potencial, ¿no? Un ajá. potencial periódico, si no me equivoco. Y dijiste que la corriente eventualmente depende de la polarización de la luz. Sí, En general, las dependencias con la polarización dependen de algún tipo de quiebra de simetría, ¿no? Y sí, ahí no exacto. consigo ver qué es que está realmente rompiendo la simetría ahí. No, de hecho lo que dices es cierto, cuando con la polarización lineal lo que pasa es que tú estás imponiendo el grafeno tiene una relación de dispersión que es simétrica, ¿no? Ujú. En principio, ¿no? Pero el grafeno en Sí, sí tiene, bueno, eh, pero sin embargo el campo que generas cuando metes la onda electromagnética, si lo ves en más detalle, tiene ah, simetría trigonal. Y entonces ajá, porque es un efecto no lineal, entonces la aproximación no lineal, bueno, hay que ir más, se empiezan a ver otras cosas que no ves, y entonces ajá, empiezas a ver la simetría trigonal. Y entonces ahí, cuando tienes la polarización lineal, importa si está alineado, cómo está alineado, digamos, el vector eléctrico respecto a esa, le llaman trigonal, enrollamiento trigonal, ¿no? ajá. Entonces ahí empieza a importar eso, ¿no? Vamos a anotar la referencia. Sí. Está Eh, bien. Bueno, y aprovechando que me dijiste, bueno, no dije, pero también desde luego esto se utiliza si tienes vibraciones, también se producen, aquí hay otro trabajo donde se ve este, cómo la conductividad, etcétera, se puede utilizar para sensores mecánicos, ¿no? Como la vibración pues modula también las propiedades electrónicas, ¿no? Ujú. ¿Puedo hacer una preguntita? Perdón, disculpen. No, sí, claro, para eso estamos. Muchas gracias, muy buena la charla. Te quería preguntar, Ah, ya que gracias. estás acá en estas diapositivas, Sí, de la periodicidad temporal. sí. ¿Tiene eso algo que ver con los cristales temporales que se están hablando ahora? Sí, básicamente lo mismo, básicamente lo Ajá, mismo. Sí, es básicamente lo mismo. Ujú. Sí, ok, porque estás generando bandas, pero producidas en el tiempo, ¿no? claro, Entonces, claro, por ejemplo, yo no lo dije, ¿no? Porque, bueno, es casi que sería otra conferencia, pero lo que pasa con el grafeno es que generas réplicas. Entonces, generas lo que se llaman zonas de Floquet. Entonces, vas a generar réplicas de los conos. claro, Entonces, una de las cosas que nosotros hemos trabajado mucho con mis alumnos los últimos 2, 3 años es que generas muchas fases topológicas nuevas con estas cosas de excitación temporal, ¿no? Entonces, claro. generas como cristales topológicos de unos diagramas de fase complejísimos que pues no, estamos apenas entendiendo. Claro, porque de hecho como que abrís una región nueva, ¿no? Al permitir esa dimensión temporal, abrís una región nueva en el espacio de fase, digamos. Sí, inclusive, inclusive déjame ver si tengo por aquí algo a ver, déjame ver, te podría mostrar rápidamente, no sé si tenga alguno, que te pueda mostrar los resultados como se ven, bueno, no sé, bueno, no sé, no me salió la conferencia, pero No, no te preocupes, igual. bueno, pero si quieres luego te Después. muestro, sí, 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 gracias, sí, de nada. Gerardo, Sí, muy buena charla. Y una muchas consulta, gracias. ¿esto hay medidas experimentales de esto último? ¿De cuál? ¿De esto? Sí, de la parte de tiempo ahí de la...
No, de hecho, bueno, de estos sí, ya sea, digamos, las predicciones de estos sí, ya hay varios trabajos que se ha visto que sí, ¿no? Por ejemplo, una de las predicciones de este trabajo es que solo excitabas armónicos impares, por ejemplo, ¿no? Que no era no el doble, el 4, sino que excitas el armónico 3, 5, y se calcularon las potencias de cada uno de los armónicos cuando irradias, y eso ya ha sido, y también que se abre una brecha, eso ya está, digamos, ya está bastante establecido, ¿no? Eh, lo que sí no se ha hecho nada es esto yo les hice un poco de trampa aquí porque original, aquí en el sentido de que esto yo empecé hablando de luz y aquí esto es con deformaciones. Entonces este trabajo que hicimos aquí lo que hacemos es estudiar deformaciones, digamos, ondas de sonido. Entonces esto sí casi nadie ha trabajado, ¿no? Recién creo que hay un experimento de este año donde están empezando a trabajar ondas de sonido, interacción con sonido, ¿no? Efectos que se les llama magnetoacústicos, que ni siquiera la gente trabaja mucho en cristales, ¿no? Si ves, nosotros hemos estudiado, por ejemplo, libros de estado sólido, casi ningún libro trae nada sobre efectos magnetoacústicos, o sea, los efectos sobre propiedades electrónicas. Solo hemos encontrado un libro ruso de la Mir, que tenía yo de la época de estudiante, que se llama el Davidov, donde le dedica. Entonces, de esto último hay muy poco, ¿no? Y yo creo que en realidad son experimentos mucho más sencillos, porque Bien. son experimentos que involucran acústica, ¿no? De grafeno. Y de eso hay bien poquito, ¿no? Y materiales 2D. Yo creo que es un área, bueno, yo pienso, ¿no? Es un área de oportunidad, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no tenemos más preguntas, te agradecemos mucho el tiempo, la charla, y esperamos llenarte en el curso próximamente, no dentro de mucho. Bueno, esperamos que, sí, yo también espero irlos a visitar y me daría mucho gusto. Yo a Uruguay creo que esta era mi cuarta vez que iba a regresar en como 40 años, o sea que una vez cada 10 años. Y sí me gustaría, espero que podamos cooperar más. Y bueno, si alguna persona, les digo, quiere escribirme o algo, etcétera, con todo gusto, ¿no? Para tratar de echar a andar un poco más de colaboración. Sería interesante que hoy entraran a las puertas abiertas y vean, ¿no? Porque hay mucha gente con la cual se puede cooperar y yo creo que sería bueno que en América Latina tratemos de impulsar eso, ¿no? Entonces, pues les mando un abrazo a todos, Bueno, que estén todos muy bien y cualquier cosa me escriben, ¿no? bárbaro, muchas gracias. Bueno, yo los dejo porque me tengo que ir a las puertas abiertas también, ¿no? Bueno, Bien. Entonces, de hecho, gracias. tengo una conferencia a las 4. Sale.